Y en otro caso, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Alfredo Castillo, quien fue director de la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte en la administración de Peña Nieto. Y bueno, otras cosas. También de acuerdo con la dependencia, la inhabilitación de Castillo se debe a que omitió reportar 6 cuentas a su nombre y al de su esposa en sus declaraciones fiscales de 2014 a 2016. Según se detalló, en estas cuentas tenían más de 18.300.000 pesos y no declararlo pues constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Bueno, pero ¿quién es Alfredo Castillo? Para eso está con nosotros y nos va a platicar el periodista Gustavo Sánchez Benítez, que le ha dado seguimiento muy de cerca a este personaje. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Azul, Juan, buenas noches. Oye, pues no es la primera vez que escuchamos este nombre, sobre todo relacionado con pues, situaciones cuestionables, oscuras, ilícitas, sin que hasta este momento se le haya nunca tocado con el pétalo de una rosa. Así es, vemos que en este caso fue la Secretaría de la Función Pública, pero la verdad es que hubo incluso denuncias penales contra este funcionario que hay que recordarle a la gente cuando pasa el tiempo. En este caso ya han pasado algunos años, ya llevamos prácticamente, estamos a mitad de sexenio, y hay que recordarle a la gente quién fue Alfredo Castillo, que seguramente tienen varios episodios presentes. En resumen, hay que decirlo, pues fue un funcionario oscuro del sexenio pasado que prácticamente dejó manchado todos los cargos públicos en los que estuvo. Hay que recordar que él llegó al gobierno federal de la mano de Enrique Peña Nieto. Él trabajó con Peña Nieto como su procurador de justicia en el Estado de México cuando Peña era gobernador, y después se convirtió en procurador. ¿Cuál fue el mérito para convertirse en procurador de justicia del Estado de México? Pues ninguno. Solo fue que renunció quien era el procurador por el caso de la niña Polet, que recordarán bien, el caso de la niña que se reportó como desaparecida, y a final de cuentas el resultado de la investigación fue que estaba en su propia cama, donde hallaron el cuerpo de la niña muerta. Pero hay que recordar que Alfredo Castillo fue una pieza clave para llegar a esta conclusión, ¿no? Entonces viene desde allá, ¿no?, la historia de Alfredo Castillo como un funcionario que ha sido señalado de todo. O sea, desde como cuando fue director de la CONADE, fue señalado por sembrar divisiones en las federaciones del deporte, despilfarros en los viajes. Hay que recordar que fue comisionado en Michoacán, un cargo que no existe, que no existía antes y no existe ahora, que fue creado a la medida solo para Alfredo Castillo, que en ese cargo se le acusó desde pactos con el narcotráfico, traiciones, e incluso se señaló que cuando él estuvo en ese cargo, los escoltas de Alfredo Castillo, y esa es la investigación que yo realicé en 2014, bueno, después de 2014, pero ocurrieron los hechos en 2014, cuando Alfredo Castillo era comisionado en Michoacán, sus escoltas operaban como una banda de secuestradores, literalmente, y es el reportaje que publiqué en Aristegui Noticias. Y bueno, puede uno revisar su historial, y de verdad es un historial negro por donde quiera que se le vea, porque les digo, hay acusaciones de todo tipo, desde lo que tiene que ver con el tema del dinero. Lo que dice ahora la Secretaría de la Función Pública es que le hallaron cuentas no reportadas de él o de su pareja por 18 millones de pesos, pero hay denuncias penales contra él y hay muchos señalamientos. No solo estos señalamientos, Alfredo Castillo, el problema con Alfredo Castillo no es solo un tema de sus cuentas ocultas, sino es un tema mucho más amplio que abarca todas estas acusaciones en todos los cargos en los que estuvo. Tiene mucha cola, Gustavo. Ya nos acabas de platicar lo que sucedió en el Estado de México, lo que sucedió pues que en esta comisión que se sacaron de la manga para darle en Michoacán, cuando además en un periodo en el que aumentó la delincuencia en ese estado y disminuyó después de que Castillo fuera comisionado. Pero en la CONADE, platícanos un poquito, porque también investigaste para Aristegui Noticias sobre este caso. Estuvo México a punto
de no tener deportistas con la bandera nacional en las Olimpiadas de Río de Janeiro. Si hubiesen ido, hubiesen portado una bandera blanca. Cuéntanos qué pasó ahí. Sí, estuvo a punto de no ir por todas las divisiones que tuvo con las federaciones. Llegó un momento en que incluso él dijo, fíjate cómo son las cosas, él dijo que la CONADE era una agencia de viajes, literalmente, que solo se dedicaba a darle dinero a las federaciones, pero justo lo acusaron a él de no dar dinero a las federaciones y sembrar divisiones en ellas, e incluso se veía a muchos deportistas recolectando dinero con la gente porque precisamente no había apoyos de la CONADE. Todo lo que sembró Castillo antes de los Juegos de Río de Janeiro, que efectivamente estuvo en riesgo la participación de México, todo lo que sembró lo cosechó después, porque México obtuvo solo 5 medallas y bueno, le fue peor que en los Juegos de Londres, ¿no? Por así decirlo. Entonces, no hay, en este cargo y en todos los cargos que revisen, no hay una mejoría, no hay unas cuentas no hay un saldo favorable de Alfredo Castillo en ninguno de los sentidos. Ya nada más, Gustavo, para despedirnos, ninguna de las denuncias penales que existían contra él prosperó, evidentemente. Pues congeladas, digamos, porque recordemos que las denuncias se presentaron con lo que era la entonces PGR y ya hace el cambio a la Fiscalía General de la República y quedaron ahí. No hay una resolución pública, digamos, de qué es lo que está ocurriendo. Lo que sí se está moviendo y sigue activo, porque tengo conocimiento del caso, es el caso de los escoltas que operaban como banda de secuestradores. Siguen el proceso de estos personajes que eran sus escoltas. Está documentado que intentaron secuestrar a una empresaria en el Estado de México, y el proceso sigue en ese sentido. Las otras denuncias no ha habido, digamos, que una conclusión por parte de la ahora Fiscalía General de la República, pero fueron presentadas cuando era la PGR, cuando estaba la PGR. Bueno, pues ahí está el caso de la inhabilitación a Castillo, y suena muy tibio con esta larga historia oscura que tú nos acabas de mencionar y que investigaste. Gustavo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Estaremos muy pendientes de a ver si avanzan estas investigaciones, a ver si se hacen públicas las resoluciones. Hay mucha tela de dónde cortar. Muchísimas gracias, Gustavo Sánchez. Muy buenas noches.